Hello, good night, teacher and classmates. My name is Betsabe Mora. I am from Colombia. I live in Sia. Welcome to Noti Informa. Bienvenidos a nuestro noticiero Noti Informa. Vamos a hablar sobre la política. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. ¿Su nombre es? José Duarte. ¿Nos podrías colaborar con unas preguntas? Claro que sí, dígame. ¿Qué proyección tiene acerca de la política? Pienso que la proyección que uno debe tomar como ciudadano es no dejar de participar en la política. La política como tal es toda esa organización de gobierno y de las diferentes entidades que administran los poderes y demás en nuestra sociedad. Entonces uno como ciudadano y partícipe de esa sociedad no puede dejar de lado tomar posición, partido, ser crítico, ser veedor, verificar que todo lo que se está designando por las personas que elegimos para que nos gobiernen se cumpla, se esté haciendo de la mejor manera posible. Pues pienso que mi proyección es seguir tomando partido de manera crítica, consciente y estar atento pues a que esa política favorezca a la comunidad en general, al bien común, no a intereses personales. Okay. Peters has the ball. Oh my word, the defence is wide open. He's going to go for it, and Johnson into. Good afternoon, teacher. Your name is? Sergio Rincón. ¿Qué piensas sobre el paso que dio Venezuela a la ONU? Bueno, nosotros podemos interpretar lo que pasó en esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU de dos maneras diferentes. La primera manera de interpretarlo es que efectivamente se está dando un paso agigantado en el rescate, la defensa y la promoción de los derechos humanos en Latinoamérica. Uno a primera vista pudiera pensar que el hecho de incluir una dictadura como la que está en Venezuela en el Comité de Derechos Humanos será para bien y que efectivamente a partir de allí se pueden trazar políticas, estrategias y de alguna manera hacerlas efectivas para la protección de los derechos humanos. Pero de inmediato podemos hacer un segundo análisis y es una lectura según la cual resulta contradictoria la manera en que un organismo que se supone debe respetar, defender a toda costa los derechos humanos, termine reconociendo como país miembro de este comité a una dictadura que ha pisoteado los derechos humanos en las últimas décadas. Resulta contradictorio que, por ejemplo, representantes como Michelle Bachelet, que está a la cabeza de este organismo, el mismo Kofi Annan, que en tiempos pasados también denunció lo que venía ocurriendo en Venezuela, bien sea por las persecuciones, bien sea por los maltratos, por los asesinatos sistemáticos, por el cierre de varios noticieros, el decirle no a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, entre otras cosas, sean dentro de este organismo que se reconozca como país miembro a Venezuela. Entonces, esta doble lectura nos da bastante tela de análisis político en términos de, primero, por qué lo reconocen si no está defendiendo de verdad los derechos humanos, pero pudiéramos hacer esta otra lectura en términos de plantear cómo Venezuela, a partir de su inclusión en este comité, pueda, entre comillas, ponerse las pilas para que su dictadura deje de pisotear los derechos humanos en Latinoamérica. Thank you, Mr. You're welcome. ¿Las manchas en tus prendas no caen? Te presentamos lo último en limpieza. Jabón ULC. Fuerte. 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 Con las manchas. Con tus manchas. Y suave. ¿Y qué ahorras? Platica. Buenas tardes. Vamos a hacerte unas preguntas, profesor, acerca de la política. ¿Qué opinas acerca de las políticas del presidente Duque? Ok. Bueno, del mandato que lleva Duque hasta el momento, mayor parte de sus políticas no se han cumplido.
Una de las que decía él que era mejorar pues, salarios, bajar impuestos, en cierto modo no se han cumplido porque todo lo contrario, lo que han hecho es han aumentado. Entonces por eso no estoy muy a favor. Laura. Profesor, ¿cómo ves el panorama político de Colombia? Ahorita en cuanto a política es difícil porque pues, el país está dividido en varios partidos políticos, pero en sí solamente se está dominado por un partido político en general. Se ve tanto en el Congreso como en sus diferentes candidatos que se van a elegir para todo el país como alcaldías, pueblos. Entonces siempre uno ve que hay muchos que se postulan, pero siempre son el mismo partido político el que empieza a ganar. Y en cierto modo no es tan bueno que toda la política esté centralizada hacia un partido político, porque pues para algunos les conviene, pero en sí para la gente que ve o que percibe ciertas falencias, como es gobernada, entonces no está de acuerdo que siempre los domine un partido político común, siempre. Entonces no estoy muy de acuerdo en eso. Ok, teacher, thank you. Muchas gracias. Okay. Yo ahora estudio inglés con mi application. Ah, sí, well, let's talk about some food. Food. ¿Qué pasó? ¿No funciona tu app? Of course. Pero apenas voy por el módulo de los animals. Lions, dogs, chicken, red chicken. Mejor aprende con Open English. 10 años enseñando inglés de verdad. Comienza ya en openenglish.com. Excuse me, mister. Yes, ¿Podrías ayudarme con unas preguntas? yes, of course, tell me. ¿Qué opinas acerca de las movilizaciones que se han hecho? Pues pienso que ha sido bastante interesante ver cómo el pueblo, la población en general, manifiesta inconformismo frente a alguna situación actual. Me parece interesante que eso no deje de suceder. No estoy de acuerdo con algunas situaciones particulares a nivel de pronto de agresiones hacia la fuerza pública o hacia instituciones comerciales y demás, de la misma manera como hay agresiones de la fuerza pública hacia manifestantes. Entonces pienso que es interesante que nos manifestemos, que denotemos y expresemos nuestro inconformismo. Hay muchísimas formas de mostrar inconformismo. Las movilizaciones, particularmente las actuales, han sido con gran afluencia de personas. Entonces eso es interesante, muchos jóvenes que manifiestan ese tipo de sentimientos frente a lo que está ocurriendo, pero pues hay que saberlo hacer, tener unos parámetros como de control y de ética mínimos frente a ese tipo de expresiones. Bueno, ¿qué proyección tienes acerca de la política? Pienso que la política debe tomar el camino cada vez más de la transparencia, de la honestidad, del servicio a la comunidad en general, y debe dejar a un lado tanta situación de corrupción, de favorecer intereses personales. Pienso que esa es la proyección que debe tener la política, que retome su esencia, que es esa situación de gobernabilidad para el bien común. Thank you, mister. You're welcome. Bye bye. Shampoo Fushi, hecho a productos naturales de miel y cebolla. De pelados irresistibles. Ahora conquistar el mundo con el champú Fushi. Eso sí. Señores, estamos a vísperas de elecciones. ¿Tú vas a ejercer tu voto? Sí, ¿Por qué? para ver si más adelante o en estas elecciones sí podremos cambiar
políticamente al nuevo integrante de la alcaldía para ver si hay buenas opciones de trabajo del municipio. Ok, thank you. Señor, ¿tú vas a ejercer tu voto? No, ¿Por qué? porque pues a través de los diferentes gobiernos he visto que hay mucha corrupción y mucho robo hacia los pobres, entonces pues yo creo que seguimos igual, los pobres más pobres y pues los ricos llenándose más de plata. Ok, thank you. Gracias. Yes. Esto fue Noti Informa. Nos vemos en la próxima emisión. Hoy fue presentado por Betsabe Mora.